Dios les bendiga. Durante los próximos 40 días perseguimos el objetivo de convertirnos en hombres y mujeres de la palabra de Dios. Durante 6 breves presentaciones estaremos compartiendo con ustedes uno de los varios métodos para el estudio bíblico. En particular, durante las próximas sesiones estaremos considerando el estudio bíblico devocional. El propósito de toda esta serie no es solo aprender a estudiar la palabra de Dios, sino también, por supuesto, ponerla en práctica. De esta manera no solo aprenderemos el contenido de la palabra, sino, más importante aún, a vivir la palabra de Dios. Comencemos por preguntarnos por qué es importante el estudio de la Biblia. Y un texto sacado de la misma Escritura nos contesta de una manera muy clara. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pone especial atención a las palabras a fin. Aquí claramente se nos enseña el propósito del estudio de la Biblia para nuestra conducta. Este propósito, repetimos, no es solamente enseñarnos, aprender, corregir, sino también ayudarnos, capacitarnos por completo para practicar la Biblia, para vivir de una manera diferente. En otras palabras, el propósito final de la Escritura es cambiar vidas. A modo de paréntesis, yo quiero recordarles que el enfoque del hermano Rick Warren, que él usa en este estudio, está hablando de la conducta cristiana. Sin embargo, por favor recordemos que en lo que respecta al propósito último de la revelación de Dios es darnos a conocer a Dios. Así que lo máximo que conseguimos al estudiar la Biblia es conocer a Dios. Bien, pero en este estudio el énfasis que estamos dando es el poder de la palabra para cambiarnos. El método de estudio bíblico que estaremos considerando se le llama estudio bíblico devocional. Es un método que puedes practicar en cualquier momento y en cualquier lugar, ya que no necesitas otra herramienta que la Biblia misma. Antes de comenzar propiamente con la enseñanza sobre este método de estudio bíblico, comentaremos sobre 5 principios básicos para el estudio de la Biblia. Estos 5 principios básicos se aplican al estudio de la Biblia sin importar cuál sea el método de estudio que estés utilizando. El primero es hacer las preguntas adecuadas. Preguntas adecuadas. El ejercicio de hacer preguntas al texto bíblico es uno muy valioso. Las preguntas que desees puedes hacerlas y a través de esas preguntas y de sus respectivas contestaciones podrás darte cuenta de la riqueza que hay en la Biblia. El segundo principio es que debes escribir tus observaciones. Puedes comenzar por escribir las contestaciones a las preguntas según las vayas haciendo. Esta disciplina o costumbre de hacer anotaciones en el estudio de la Biblia es importante. Si no anotas, lo que estás haciendo es leer la Biblia, no estudiando la Biblia, y te va a ayudar grandemente para una mejor comprensión. Recuerda que si no lo puedes poner por escrito es que quizás no lo has entendido de una manera clara. Así que te invitamos a que hagas tus anotaciones y que puedas incluso comenzar un devocional espiritual. El tercer principio básico para el estudio de la Biblia es el siguiente. No solo es interpretarla, es aplicarla. Debe ser una de las fases de nuestro estudio de la Biblia, aplicar la palabra de Dios. Si nosotros solamente estamos aprendiendo lo que la Biblia dice en términos de conocimiento y no permitimos que afecte nuestra vida, nos estamos llenando la cabeza de conocimiento, pero no estamos siendo formados ni transformados. Y esto es lo que la aplicación de la Escritura persigue, transformar nuestra vida. Y también es importante recordar que hasta que no ponemos en práctica esto, de verdad no estamos demostrando que creemos la palabra de Dios. Puede ser que intelectualmente aceptemos lo que dice, pero hasta que no la ponemos en práctica, no estamos creyendo la palabra de Dios. Alguien le preguntó al escritor norteamericano Samuel Clemens, mejor conocido como Mark Twain, el autor de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, si le preocupaban los textos que no entendía de la Biblia. Y él decía que en realidad le preocupaban los que sí entendían. De manera que puedes decir que solo crees en las partes de la Biblia que sí practicas. El cuarto principio básico para el estudio de la Biblia es estudiarla sistemáticamente. Con esto nos referimos a que idealmente debes estudiar la Biblia de manera organizada, sea verso por verso, libro por libro, tema por tema y así por el estilo. Una lectura caprichosa y al azar de la Biblia en la que escogemos caprichosamente el pasaje que vamos a leer cada día nos privará de lo que Pablo llama conocer todo el consejo de Dios. Por esto es que necesitas un plan de estudio sistemático de la Biblia. Es la manera de asegurarte una dieta bíblica equilibrada. El quinto principio es que debes leer la Escritura una y otra vez. Es muy común que luego de haber estudiado un pasaje de la Biblia, al volverlo a leer meses después, encontremos
en el pasaje cosas que antes no habíamos observado. Esto es parte de la riqueza que tiene la palabra de Dios. Luego de haber considerado estos 5 principios básicos para el estudio de la Biblia, podemos volver al tema mismo del estudio bíblico devocional, que, como recordarás, es uno de varios métodos que podemos usar para estudiar las Escrituras. Se podría resumir el método de estudio bíblico devocional en una sola palabra: meditación. El concepto de la meditación ha caído en descrédito entre el pueblo cristiano, ya que se le asocia regularmente con la nueva era, con las religiones orientales, como ya comentamos en la serie sobre la meditación en las disciplinas espirituales. El tipo de meditación que se practica en estas religiones orientales consiste en poner la mente en blanco. Pero la meditación cristiana no es así. Se basa en poner nuestra mente en la palabra de Dios y la palabra de Dios ponerla en nuestra mente. En muchos lugares de la Biblia se nos manda a meditar en la palabra de Dios. Junto con la instrucción de meditar en la palabra de Dios incluye, por supuesto, la importancia de cumplirla. Podemos leer de esto en Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. También dice así en el Salmo 119, verso 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y en el verso 148, en toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. La gran pregunta que seguramente te estás haciendo es, ¿y cómo medito en la palabra de Dios? ¿Cómo hacerlo? De esto es de lo que se trata esta serie. En esta serie estaremos viendo cómo uno puede practicar el estudio bíblico devocional, que es otra forma de hablar de la meditación de las Escrituras. Son como si fueran la misma cosa. En la meditación de las Escrituras hacemos algo que se podría llamar digestión mental. Nos referimos con esto a que cuando uno medita la palabra de Dios, figuradamente le da vueltas en la mente mirando la enseñanza desde diferentes ángulos. Yo lo comparo con la apreciación que se puede hacer de una piedra preciosa, como por ejemplo un diamante. Las diferentes facetas o caras del diamante y su reacción ante la luz solamente pueden ser apreciados cuando lo giramos y lo vemos desde diferentes ángulos que nos sea posible. Otra forma de explicar la meditación es con el concepto de rumiar. Luego que las vacas han ingerido el pasto, vuelven a traerlo a su boca para seguirlo masticando. Es como si volvieran a comerlo. Aunque no suena muy agradable imaginarnos una vaca rumiando, la verdad es que esto ilustra maravillosamente el concepto de la meditación de las Escrituras. Meditar en la Biblia es considerar un pasaje una y otra vez y luego de un tiempo volverlo a considerar. Cuando la vaca rumia su comida, lo que está haciendo es optimizando al máximo el proceso digestivo y de esta manera se asegura de sacar el máximo de los nutrientes y de la energía que contiene el alimento. Y es exactamente esto lo que hacemos en la meditación de la Biblia, de las Escrituras. En el método devocional del estudio de la Biblia, que es el que estamos considerando durante las próximas 6 semanas, es exactamente esto lo que haremos. Estudiaremos la Biblia utilizando diferentes formas. Tendrás la oportunidad de practicar esto en tu grupo con propósito y también tendrás la oportunidad de practicarlo a lo largo de toda la semana. Y hoy vamos a comenzar, hoy mismo, con el método que le vamos a llamar pronunciarlo. La primera forma de hacer este estudio bíblico de meditación, pronunciarlo, que lo que indica es que vas a leer varias veces el texto bíblico, pero haciendo énfasis en diferentes palabras de este texto. Lo lees varias veces, enfatizas diferentes palabras de él y verás cómo esto te ayuda a ver algunos ángulos diferentes del verso. Bien, vamos a hacer un ejemplo en este momento. Miremos Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Cuando hablamos de este método de pronunciarlo y lo fuéramos a practicar con este verso, por ejemplo, al principio, la primera vez diríamos algo así, leyéndolo en voz alta. Diríamos que, enfatizaríamos la palabra que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y al leerlo de esta manera nos damos cuenta de la importancia de la palabra que en el verso. En este verso esta palabra pareciera algo así como una invitación que Dios nos hace a abrirle nuestra vida a la palabra de Dios, a permitir que la palabra de Dios viva dentro de nosotros. Ahora leemos el pasaje nuevamente, siempre en voz alta, pero esta vez enfatizando la segunda palabra. Sería algo como esto: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Nos damos cuenta entonces que para el cristiano la palabra de Dios debe habitar, esto es, residir permanentemente dentro de nosotros. La tercera palabra entonces en este verso sería en. Sonaría que habite
en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Si la segunda palabra enfatiza el hecho de que la palabra reside en nosotros, esta tercera palabra nos recuerda que la palabra debe estar dentro de nosotros. Sabemos por la Biblia que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero aquí también se nos recuerda que también la palabra de Dios debe vivir dentro de nosotros. La siguiente sería la palabra ustedes, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y aquí se aclara que no es alrededor mío, no es en mi hogar, en mi iglesia, no es en otras personas, sino en mi propia vida, donde la palabra de Dios debe habitar. Así que al enfatizar esa palabra, lo que estamos diciendo es que esa palabra tiene una aplicación para nosotros, para el individuo. Leemos la Biblia y siempre que el contexto lo permita, estamos escuchando lo que Dios nos dice a nosotros personalmente a través de su palabra. Cuando enfatizamos que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, ahora estamos recordando que es la palabra de Dios y no la palabra humana la que estamos estudiando y la que puede habitar dentro de nuestra vida y bendecirnos con toda su riqueza. Y por último, enfatizamos esa palabra, riqueza. Y leemos, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y aquí apuntamos y notamos los efectos positivos de la palabra de Dios cuando habita en nosotros y enriquece nuestra vida. Cuando practicamos este método, luego de hacer énfasis en cada una de esas palabras, podemos anotar lo que vamos aprendiendo. Y al final de cuentas, recuerden que lo más importante es cómo este verso, a través de nuestro estudio, va a afectar nuestra vida. La Biblia es para nosotros como una lámpara y también como un espejo. Cuando estudiamos la Biblia, el Espíritu de Dios utiliza su palabra para mostrar algo de nuestras vidas que debe ser cambiado. Por eso, hoy mismo debemos hacernos la pregunta, ¿permito yo que la palabra de Cristo habite en mi vida en toda su riqueza? Una vez contestada esa pregunta, esta se convierte en una forma de aplicar la enseñanza del verso. Debes escribir lo que vas a hacer en respuesta a lo que has aprendido de la Biblia. Esto es lo que estarás haciendo durante las próximas semanas con diferentes versos de la Biblia. Como habrás observado, no toma demasiado tiempo estudiar la Biblia de esta manera. Así que te animo a sacar un poco de tiempo diariamente para que estés en la palabra de Dios. Según Dios te va hablando a tu vida a través de su palabra, también tendrás la oportunidad de compartir con otros lo que has aprendido. Compártelo con tus hermanos y hermanas en tu grupo con propósito. Y también sería maravilloso que pudieras compartirlo con personas que están a tu alrededor y que necesitan escuchar esa hermosa palabra de Dios. De modo que tu tiempo devocional privado con Dios no será exclusivamente para tu beneficio personal, sino también para el beneficio de otros. Una vez terminada esta presentación, quiero animarte a que estudies con el resto de los hermanos como grupo estos versos y que utilicen este método de la pronunciación con los versos que se incluyen en el manual de trabajo. Mientras van realizando estos estudios, pueden acudir a la página web que verán en pantalla. Que Dios les bendiga y hasta la semana que viene.